Muy buenas tardes. Soy Román Nubiala, director de Secretariado de Acción Cultural y Deportes, y en nombre del vicerrector de Cultura, del rector de la Universidad de Cádiz, me gustaría darles la bienvenida a este acto que vamos a celebrar ahora, y especialmente dar las gracias por su colaboración a Antonio y a Jazmín, que ha venido aquí a estar con nosotros esta tarde. Después de 23 números, 23 años que no son pocos, Periférica, revista para el análisis de la cultura y el territorio, persiste en su objetivo de aportar visiones periféricas y diversas sobre el fenómeno cultural, con el objeto de convertirse en una herramienta útil tanto para profesionales como para la ciudadanía implicada e interesada en la cultura y en la gestión cultural. Este número 23 se puede presentar hoy gracias al trabajo de sus consejos editorial y asesor, del equipo administrativo y técnico del Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz, que tenemos aquí algunos de ellos presentes, patrocinado por la Junta de Andalucía Un número que refuerza su reformado diseño, responsabilidad de Paco Mármol, a la vez que ofrece otra oportunidad para discutir, razonar y debatir asuntos y prismas en torno al hecho cultural, tomando como base la estructura habitual de la revista sobre distintos bloques. En resumen, un volumen completo y renovado, cuya presentación nos permite contar hoy en este acto con la valiosa aportación de distintas figuras incluidas este número 23, encabezadas por su director Antonio González Rueda, quien se encargará, a partir de ahora, cuando deje yo de hablar, de detallar el número y de presentar a nuestra invitada. Muchas gracias a la gestora e investigadora cultural Jazmín Beyrak por aceptar nuestra invitación, a los autores y autoras implicadas en este número, a los consejos editorial y asesor por su desinteresado trabajo durante todo el año y también a la Junta de Andalucía por su apoyo a través del proyecto Atalaya durante tantos años. Juntos esperamos seguir manteniendo activo este veterano y consolidado proyecto, al que este mismo año se unirá, que ya podemos anunciarlo, una institución tan importante como es la Organización de Estados Iberoamericanos, subrayando la vocación internacional y latinoamericana de nuestra publicación. Muchas gracias por asistir a todos los presentes y ya le cedo la palabra a Antonio para que junto con Jazmín, que muchas gracias por venir, hagan este acto que tenemos tan interesante. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Si les parece, comenzamos con este acto que ya venimos haciendo desde 2014 como tal. La revista tiene 23 números, pero desde 2014, utilizando esa vieja idea del padrino de José Luis López Vázquez, ¿no? Ese padrino maravilloso que regalaba, cuidaba, etcétera, pues siempre nos hemos traído un padrino, una madrina, para cada número. Empezamos, quería hacer un poquito de repaso, si os parece, en 2014 con Antonio Ariño, en 2015 con Gregorio Morán, en 2016 Víctor Lenore, en 2017 César Rendueles, en 2018 Remedios Zafra, en 2019 la argentina María Victoria Alcaraz, en 2020, y lo digo con un poco de pena, Pepe Guirao, en 2021 Tony Puig, en 2022 Sergio del Molino y en 2023 a madrina el número 23 de la revista Periférica, Jazmín Beyrak. Y la madrina por dos razones principales. Porque nos interesaba traerla desde hace tiempo, que sería la primera razón. La segunda, porque tiene un libro de muy reciente publicación que se llama Cultura Ingobernable y que vamos a aprovechar para que sea el tema central de la charla de hoy, y porque además en este número 23 escribe un interesante artículo científico sobre cultura y salud, con lo cual yo creo que reunía todos los elementos básicos. Brevemente, para introducir la revista solo es posible por el trabajo colectivo de mucha gente que cree en ella desde hace 23 años. El principal apoyo es el orgánico de la universidad y del Vicerrectorado de Cultura,
que no ha dejado de apoyarlo desde entonces y que nos permite, bueno, pues tener esta pequeña plataforma. Luego tenemos el consejo editorial, que toda la gente que lo forma, pues sin ninguna compensación económica, ni siquiera de otro tipo, pues colabora en el número. Y luego un consejo asesor que para nosotros la verdad es que le da un soporte muy potente a la revista y que además lo hace de una manera muy participada. Solo me gustaría personalizar en un nombre, pero porque para nosotros es fundamental, y no quiero que nadie se ofenda si no menciono al resto, ¿no? Pero me gustaría mencionar a la secretaria de la revista, Elvira, porque sin ella este montaje que ahora aparece, este número en papel, pero que realmente es un número que está en una plataforma electrónica con indexación en distintos índices que permiten que los autores tengan el premio en sus sexenios y todas estas historias de investigación. Si no fuera por ella, pues sería imposible. Entonces yo quería recalcar, también porque es mujer, y no lo digo con un gesto de graciable como los de antes del rey o de cualquier persona. Lo digo porque en este número, y me gustaría leerles 2 párrafos, nos ha pasado una cosa que nos ha llamado la atención y que nos ha hecho reflexionar mucho, ¿no? En este número 23 decimos en la editorial: en este número les ofrecemos a nuestras lectoras y lectores 4 artículos que mantienen esa trayectoria de calidad y solvencia. En un principio, constatar que los 4 artículos de la sección fueron escritos por destacadas gestoras culturales fue motivo de satisfacción para quienes trabajamos en hacer que cada año Periférica vea la luz. Sin embargo, la reflexión obligada nos llevó a poner los pies en la tierra, porque han tenido que pasar 23 años para ello. Si Periférica es una revista especializada en el análisis cultural que busca aportar visiones periféricas sobre el fenómeno cultural que contribuyan a la recuperación del papel central de la cultura, ¿desde qué mirada se ha venido teorizando sobre la profesión? Les invito a partir de ese editorial a conocer el número, creo que se reparte, ¿no? Se reparte, y bueno, y a los que vean la grabación, pues que están disponibles como un objeto de ciencia abierta, que ahora está tan de moda el tema de ciencia abierta, pues nosotros yo creo que llevamos desde el número 8 o 9 completamente poniendo inmediatamente a disposición del que quiera leerlo los artículos. Esta sería la introducción muy breve y pasamos, si queréis, al conversatorio, a la charla con Jazmín Beirac, que voy a recurrir a su brevísima, porque además es la que está repetida en casi todos los sitios, luego si quieres te pregunto, pero Jazmín Beirac Ulanowski es política, historiadora del arte, gestora cultural e investigadora en políticas culturales, ha trabajado en el Museo de la Biblioteca Nacional de España y ha escrito sobre política cultural en diversos medios. Actualmente es responsable de cultura de el movimiento, más que partido, no sé si ahora partido, Más Madrid, y diputada portavoz de Cultura en la Asamblea de Madrid desde 2015. Buenas tardes, gracias por amadrinar este número, Jazmín. Y la primera cuestión sería casi biográfica, ¿no? Jazmín Beirac Ulanowski. Cuéntanos brevemente, si quieres, tu referencia familiar, esos apellidos, tu origen, porque yo creo que puede también ayudar a que la gente comprenda tu visión tan cosmopolita y tan abierta. Bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a asistir aquí, gracias por venir. Además, yo comentaba antes que me hizo mucha ilusión la invitación de participar en la revista Periférica, porque yo soy lectora de la revista y para mí ha sido una referencia, bueno, pues en mis propias reflexiones, investigaciones que he tenido que hacer, así que para mí también era, digamos, como un honor. Respecto al... ¿No está esto ahora? Sí, respecto a lo familiar, pues bueno, mis padres son argentinos. Ellos vinieron a España en el 76, producto de la dictadura en Argentina, y mis apellidos, que es lo que llama la atención y que hay veces que piensan que son del País Vasco o de otros lugares, son de Lituania y de Ucrania. Es decir, es un itinerario muy habitual de Centro Europa
en concreto mis antepasados judíos, pues digamos los primeros pogrom judíos, que se van hasta América Latina, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, y luego hay un camino de vuelta pues con las dictaduras de América Latina. O sea, como que es un itinerario Muy bien. Es que yo creo que también bastante habitual. a la gente que quiera acercarse al ensayo le puede venir bien. Lo que me estaba llamando no, me resultaba muy curioso, quizás no tenga nada que ver, pero Yasmín Beirak Ulanovsky, Vladimir Ilich Ulyanov. No sé si los dos... Bueno, en realidad soy Jazmín Alejandra Beirak Ah, Ulanovsky, porque mi madre siempre dice que es Jazmín Beirak y Alejandro Ulanovsky. En Sí. su diseño de su hija Muy bien. me dio Muy dos bien, identidades. En todo caso, además, digamos, de lo geográfico y esa cosa un poco como de cosmopolita, como decías tú, también yo creo que en el libro está el haber sido hija de, bueno, de dos militantes políticos y mi padre es arquitecto, mi madre es arquitecta y pintora, es decir, como un universo cultural pues que también ha formado parte de mi vida desde Muy súper bien, de niña. hecho hay una parte casi al final que Que en habla el de epílogo es casi sí. una historia de vida, ¿no? Sí, sí, tiene- porque yo lo que siempre digo es que el libro de alguna manera como que nace de, o sea, o se nutre de distintos aspectos de mi vida, ¿no? Es decir, por un lado, pues mi interés por la cultura desde siempre. Yo estudié interpretación, realización de audiovisuales, literatura comparada, historia del arte. Intenté canto también, pero eso se me dio un poco peor. También siempre he estado implicada en movimientos sociales y en política, es decir, primero fuera de las instituciones, luego dentro de las instituciones, y luego para mí también en mi itinerario académico profesional, pues también fue un descubrimiento cuando fui a hacer una estancia de Erasmus en Francia, descubrí el estudio de las políticas culturales, ¿no? Entonces esas tres, o sea, por eso hay, digamos, un epílogo al final del libro para explicar que de alguna manera sin esas experiencias, pues bueno, pues son las que conforman el libro, ¿no? Qué bien. Bueno, pues nos habíamos planteado la idea de que tuviera la ocasión Jazmín de contarles brevemente cuál sería bueno, los principales elementos que configuran ese ensayo, que es un ensayo que, por cierto, se lee muy bien, y no en el sentido de, no voy a decir la palabra fácil, sino que se lee muy bien porque está bien escrito, y luego al optar por no referenciar, sino por referenciar las principales cuestiones, pero no todo lo que tiene el libro detrás se hace muy cómodo en la lectura. Entonces, Jazmín, cuéntanos Cultura Ingobernable, ¿no? Pues os cuento, pero antes sí que querías, justo has hecho énfasis en una cosa que yo creo que es importante sacar, digamos, como subrayar. Para la escritura del libro, yo estuve acompañada por una amiga y por una profesional del mundo de la edición, que es María Serrano, que está también en los créditos, en la que ella me sirvió, digamos, como juntas, ¿no? Como que fuimos haciendo que la lectura fuera lo más fácil posible, porque uno de los objetivos era que cualquier persona pudiera pasárselo bien o leerlo con placer, ¿no? Y que no fuera una cosa como muy sesuda, muy de ensayo, sino que realmente fuera un lenguaje pues mucho más cercano y más accesible. Es decir, que hay una voluntad, ¿no? en que eso sea así y que trabajar con, digamos, ella ha hecho la función que se llama como de coaching, ¿no? O close editor, que quizás en España está menos desarrollada, pero que en el mundo anglosajón está más. Y yo, vamos, yo se lo aconsejo a muchísima gente que quiera escribir porque realmente hace una función de acompañamiento extraordinaria. Respecto a lo que es ya el libro en sí, es verdad que intentar yo sintetizar, ¿no? O resumir qué es lo que dice el libro, pues probablemente esté abocada al fracaso, ¿no? Porque no tengo la distancia suficiente como para poder delimitar los contornos, pero sí que como que he preparado una serie de quizás las ideas que para mí son más centrales o que creo que pueden servir a la conversación que tengamos después, ¿no? Yo siempre digo que para mí el libro surge de una convicción, por un lado, y por otro lado de una constatación, ¿no? La convicción del papel crucial que tiene la cultura para la transformación social y para la profundización democrática, por la capacidad que tiene de redistribuir recursos materiales e inmateriales y, por lo tanto, fomentar sociedades más igualitarias y más justas, por su capacidad que tiene también para reforzar el vínculo social y para propiciar una autoorganización de la sociedad civil y del tejido social. Y yo creo que la cultura, a través de la cultura, se puede vertebrar de maneras muy interesantes el propio dinamismo y propia actividad de la sociedad civil, por la singularidad de los lenguajes artísticos, que de algún modo nos permiten acercarnos a la realidad de maneras no normativas y permanentemente ir imaginando nuevos horizontes de lo posible y, por lo tanto, permanentemente construir la realidad, ¿no? Colectivamente.
importante, y luego, por supuesto, pues para afrontar muchos de los retos que tenemos por delante, como puede ser la sostenibilidad. Es decir, la convicción de que la cultura nos puede ayudar a hacer una vida mejor, ¿no? No va de suyo, las políticas culturales son importantes para que esto suceda, pero existe esa capacidad de lo cultural. ¿Qué pasa? Que luego también, digamos, está como la cara B, ¿no? O una constatación de un límite que existe actualmente en relación con esta potencia de lo cultural, y que a mi juicio es uno de los principales problemas que tiene la cultura hoy, que es el de su falta de relevancia social, es decir, la falta de relevancia social de la cultura, que se ve claramente en el ámbito político, es decir, la cultura es de los primeros asuntos que se recorta cuando hay crisis presupuestaria. Los presupuestos en general son bastante ínfimos, no es una prioridad de gobierno, no están los debates electorales, ¿no? Ahora que nos vamos afectando a periodos electorales en algunos lugares de España, pues probablemente volveremos a ver cómo la cultura no forma parte de los debates electorales. Tampoco en los medios de comunicación existe mucho espacio para la cultura. Los programas que existen o son a horarios, ¿no?, muy intempestivos, o en general los programas están como enfocados como si fueran agenda cultural, ¿no?, más que a lo mejor una reflexión sobre la cultura o incluso las políticas culturales. Pero lo más delicado, y lo que se plantea en el libro, es que quizás para la propia ciudadanía la cultura es algo secundario, ¿no?, es algo menor, o en todo caso hay una sensación de ajenidad respecto a la cultura. En el libro yo planteo un hito, ¿no?, que yo creo que es muy ilustrativo de esto, que fueron las mareas que se crearon en torno con la crisis de 2008, la marea sanitaria y la marea educativa, ¿no?, la marea blanca y la marea verde, en la que estas mareas estaban formadas por toda la sociedad en su conjunto, es decir, estaba la comunidad educativa y estaba la comunidad sanitaria, es decir, pacientes, profesionales, familiares, la ciudadanía. Sin embargo, hubo una marea cultural también, porque los recortes en cultura fueron también muy salvajes, pero esta marea estaba formada exclusivamente por profesionales de la cultura. Es decir, no había ciudadanía que saliera a la calle a defender un derecho, porque probablemente no había la percepción de que con esos recortes en los ministerios, en las consejerías, en las concejalías, se estaba mermando un derecho de la propia ciudadanía, ¿no? Y es que yo creo que existe la sensación de que los asuntos de la cultura pertenecen a la gente del mundo de la cultura, a los profesionales de la cultura, es decir, no es algo que nos pertenezca a todas las personas. Y con las políticas culturales da la sensación, o sea, no sucede lo mismo que sucede con las políticas educativas y las políticas sanitarias, que se entiende que los destinatarios es el conjunto de la ciudadanía, sino que se presupone que los destinatarios de las políticas culturales son los profesionales de la cultura. Y eso genera una brecha, genera una distancia, una sensación como de ajenidad que es paradójico, porque la cultura es, digamos, algo que nos constituye a todas las personas y lo que nos permite relacionarnos e intervenir en el mundo, pero que, bueno, que yo creo que está, digamos, como en la raíz, ¿no?, de esa afectación, de esa pérdida de carácter significativo de la cultura socialmente. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que exista esta falta de relevancia creo que tiene algunas consecuencias que son problemáticas. En primer lugar, limita directamente la potencia de la cultura como un campo de transformación social, porque en tanto que la cultura no es una herramienta operativa con la que las personas podamos hacer cosas, intervenir en el mundo, pues tampoco tenemos mucha capacidad de hacer con la cultura. También está ligada a la falta de legitimidad de las políticas públicas culturales y al cuestionamiento de los presupuestos en cultura, ¿no? Siempre el cliché de la cultura como los subvencionados, cuando existen muchos otros sectores que están subvencionados, incluso estamos subvencionados. Pero lo que está puesto sobre el punto de mira es la cultura, ¿no? Y luego, en tercer lugar, también esta falta de relevancia está vinculada a la propia sostenibilidad del sector, porque si no hay amantes de la cultura, no hay públicos, no hay espectadores, y por lo tanto la viabilidad de los proyectos culturales, pues al final acaba dependiendo mucho de la financiación pública, ¿no? Entonces, por eso, para mí, uno de los retos más importantes que tiene la política cultural hoy es la de recuperar la relevancia social de la cultura, ¿no? Lo cual significa, y es, digamos, como uno de los puntos calientes del libro, pasa por recuperar la relación entre la cultura y la vida cotidiana, entre la cultura y la ciudadanía, entre la cultura y todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Es decir, volver a acercar la cultura a nuestra práctica diaria como la práctica social que es la cultura. Entonces, lo que habría que hacer a continuación es pensar qué políticas culturales pueden servir para hacer esa reconexión, ¿no? Y, por lo tanto, impulsar que la cultura forme parte de nuestra vida y que prolifere, pues, en múltiples espacios de nuestro día a día. Entonces, sintetizando, lo que digamos, una vez está planteado esta cuestión, lo siguiente, a mi juicio, es como problematizar tres aspectos en relación con la cultura, ¿no? Que tienen que ver con cuál es el concepto de cultura que manejamos,
y ponerlo en cuestión, con cuál es la relación de las instituciones con la cultura, cuál es la misión de las instituciones en relación con la cultura y, por último, cuáles son las prioridades de las políticas públicas, ¿no? Que serían, digamos, como los 3 aspectos que yo creo que podría sintetizar un poco el itinerario que hace el libro. Entonces, en lo que respecta a la idea de cultura que manejamos, pues lo que defiende el libro es una apuesta por, de alguna manera, desculturizar la cultura, que da título a un libro de Víctor Vith, que se llama exactamente así, y pensar en la cultura pues como una práctica social, que es cotidiana, que es compartida, que es ordinaria, como dice Raymond Williams, y que sale un poco de esa dicotomía digamos, con la que entendemos habitualmente lo cultural, que es como un producto de especialistas, ¿no? Esta idea ilustrada de la cultura elitista, alimento del espíritu, ¿no? Que hay que estar formado, etcétera, etcétera, o su reverso, su aparente reverso, que es la de la cultura como objeto de consumo, ¿no? Que es aparente reverso porque al final es verdad que la cultura en tanto que mercancía contribuye a una cierta democratización del acceso a la cultura, pero ambos conceptos lo que hacen es situar la cultura como si fuera algo extraordinario, o bien para unas personas preparadas, para las que hay que tener un lenguaje específico, una comprensión específica, o bien para momentos que están relegados al ocio y que no forman parte de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que es problematizar ese concepto de cultura. En segundo lugar, también reflexionar sobre cuál es el papel de lo público en relación con lo cultural y, en ese sentido, apostar o defender que el papel de las instituciones públicas no es la de proveer actividades culturales, proveer servicios culturales, porque la cultura ya, digamos, surge en la sociedad, no la hacen las instituciones, sino que básicamente lo que tienen que hacer las instituciones es facilitar las condiciones para que los proyectos que existen en la sociedad puedan desarrollarse y para que las personas puedan tener una vida cultural plena, para garantizar los derechos culturales y para facilitar la existencia de prácticas y de proyectos culturales, ¿no? Entonces es pasar de esa idea de Estado proveedor a facilitador y, por lo tanto, pues situar las instituciones de otra manera en ese sentido. Y, por último, ya nos meteríamos en el ajo de cuáles son las principales lógicas y estrategias de una política cultural, ¿no? y que nos ayuden, digamos, a operar esa reconexión. Y aquí creo que hay que hablar como de las grandes viejas conocidas en los debates de política cultural, que tienen que ver con los equipamientos de proximidad, que tienen que ver con la descentralización, que tiene que ver con los derechos culturales, con la independencia del tejido cultural, con la transversalidad de la cultura, que yo creo que luego a lo mejor también podremos hablar en relación con cultura y salud, y que básicamente para lo que, de alguna manera, todas estas estrategias lo que sirven es como para traer la cultura un poco más acá, ¿no? Traerla más acá, sacarla de sus lugares habituales. A mí también me parece importante esa idea de que no hay lugares ni momentos que son específicamente culturales, en tanto práctica social puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, y por lo tanto hay que dislocar, ¿no? Esos espacios. Entonces, básicamente, y como ya para sintetizar, creo que el fin último del libro es preguntarse por cómo podemos favorecer desde lo público una cultura que sea lo más libre, lo más rica y de la cual participe el mayor número de personas, o sea, realmente que sea un bien común, por decirlo con lenguajes que se usan habitualmente en los debates. Y en ese sentido creo que la respuesta y los 3 ejes que he planteado antes, es decir, concepto, relación de las instituciones y políticas culturales, apuntan a una apuesta o a una propuesta que da título al libro, que es la de la ingobernabilidad de la cultura. Es decir, pensar en políticas culturales cuya finalidad es poner todos los medios, ¿no?, para que las experiencias culturales y las prácticas culturales sociales desborden la propia acción institucional, ¿no? Es decir, una política cultural exitosa será aquella que en cierto sentido pierda el control de aquello que está fomentando, ¿no? Y por eso de ahí la ingobernabilidad y la idea de que gobernar la cultura es generar las condiciones para su ingobernabilidad, ¿no? Generar las condiciones para que la cultura pueda proliferar, pueda multiplicarse, para que se pierda el control desde lo público de qué es lo que está sucediendo en relación con la cultura, porque así es como realmente la cultura va a formar parte de la vida de las personas, cómo va a ser reapropiada por todos nosotros y por nosotras, y por lo tanto, cómo se va a construir, cómo se va a convertir en una herramienta verdaderamente operativa para la transformación social, para la profundización democrática y para, bueno, pues para hacernos la vida un poco mejor. Así que esto sería un poco como un intento de síntesis, que no sé si ya tiene mucho éxito, pero bueno. ¿No? Bien, vamos a intentar, ¿no? Cogemos algunos hilos. Luego querría volver a la transversalidad y si quieres lo hacemos con el artículo Dice en la página 153 una idea que tiene que ver con todo lo que has contado, ¿no? Que la cultura aparezca donde no se le espera. Y yo te quería preguntar, que quizás los que somos muy ordenaditos, muy suizos, así, ¿no?
¿Y qué hacemos en los sitios en los que sí se le espera? Es decir, ¿qué hacemos con los lugares sagrados de la cultura? Nuestros equipamientos, nuestros teatros, nuestras salas, nuestras salas de formación más clásicas, conservatorios, todo lo que está arreglado, todo lo que está más institucionalizado. ¿Se puede hacer algo o eso está completamente perdido? En realidad yo en el libro hago énfasis en la idea de sacar la cultura de sus lugares habituales, porque yo tengo la sensación de que el cuestionamiento de la institución cultural, ¿no?, como espacio sagrado y con la necesidad de abrirlo a otros públicos, de hacerlo más participativo, de que tenga otros códigos, llevamos años ya en esa línea, ¿no? Es decir, los últimos 10 años yo creo que tanto desde posturas quizás como más que tienen que ver más con la fidelización de los públicos o con el marketing institucional, es decir, básicamente que la institución necesita tener públicos para poder justificarse, hasta digamos, movernos al otro extremo, en el cual se entiende que la cultura, digamos, es una herramienta de empoderamiento ciudadano y de articulación comunitaria, ¿no? Es decir, estos dos extremos forman parte de un mismo, digamos, campo semántico, que es el de la participación y el abrir la cultura y abrir las instituciones a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que eso ya lleva no mucho tiempo, y en algunos lugares más avanzado, otros menos, pero que se lleva trabajando en esa línea unos cuantos años, ¿no? Entonces, quizás me parecía interesante, junto a eso, y sin digamos, como menospreciar todo el trabajo que se está haciendo en ese sentido, también cuestionar que la cultura solo tenga que estar en los lugares culturales, ¿no? Y que pueda estar en mercados, que pueda estar evidentemente en la calle, que eso es más habitual, que pueda estar en estaciones de autobús, en aeropuertos, que pueda estar en cárceles, que pueda estar en residencias de mayores, en centros de salud. Es decir, esa idea de diseminar, ¿no?, como un veneno bueno, la cultura en muchos otros espacios, que te permite tener una aproximación mucho más cercana, menos sacralizada a lo cultural, y que a la vez también creo que permite, y creo que es importante, romper las fronteras de clase en relación con la cultura, ¿no? Porque al final nuestra experiencia cultural está muy marcada por nuestro capital cultural, es decir, por la capacidad de manejar ciertos códigos, ciertos lenguajes, por nuestro hábitus, ¿no? Entonces, cuando sacas la cultura de los lugares, cuando dislocas, ¿no?, esos momentos, pues de repente personas que probablemente de modo natural, con muchas comillas natural, no hubieran tenido acceso a esos lenguajes o esas experiencias, de repente irrumpen en su vida, ¿no? Y pueden también y provocan en ese sentido una redistribución, ¿no?, de capital cultural. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo tengo la sensación de que la transformación institucional de la cultura lleva tiempo haciéndose, y que me parece interesante complementarlo con otra mirada, ¿no? Muy bien. ¿Y si te planteo un ejercicio de ciencia ficción? Vamos a ver. Hay elecciones en la Comunidad de Madrid en mayo, ¿no? En un mes y medio. Sí, un mes y medio. Estás ya casi... Ella va a ir en la candidatura de una fuerza política que se llama Más Madrid. Bueno, ciencia ficción, conseguís el gobierno, ¿vale? Y hay una presidenta probablemente que decide que tú seas consejera de cultura. Entonces unimos el Ulanovsky tuyo con el Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no? Y quizás la obra que da lugar al pensamiento de la revolución, el qué hacer, ¿no? ¿Qué haría la consejera Jazmín Beirac, ¿no? Pues mira, ¿qué haría? Es muy gracioso porque esta pregunta me la han hecho como... Esta es las cuartas elecciones a las que concurro, porque hubo elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, entonces, bueno, tuvimos una legislatura corta. Pero esta pregunta me la han hecho en distintos momentos, ¿no? Y yo, honestamente, cada vez soy menos ambiciosa. Es decir, que la primera pregunta contaba todo lo que íbamos a hacer, todo lo que íbamos a crear, etcétera, etcétera. No digo qué hacer en relación al libro. Sí. Y a día de hoy, creo que lo primero que yo haría, si yo fuera consejera de Cultura, es elegir un equipo, elegir el mejor equipo, para poder ordenadamente hacer muchas de las cuestiones que se plantean en el libro, y que evidentemente no es algo que tú puedas hacer inicialmente, porque aquí hay una cuestión que yo creo que es muy importante tener en la cabeza a la hora de hacer políticas culturales, y sobre todo cuando entras en gobiernos que llevan muchos años, ¿vale? Y es que
no se pueden cambiar unos modelos por otros inmediatamente. O sea, hay que hacer procesos de transición, porque si tú llegas con una posición muy adanista, lo que vas a hacer es condenar al tejido cultural. Entonces creo que hay que hacer procesos de transición muy lenta e ir sustituyendo unos modelos por otros. Entonces, lo primero que haría es elegir un muy buen equipo para poder paulatinamente ir colocando en el centro algunas de las cuestiones que se plantean ahí, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la descentralización cultural. En el programa, nosotros acabamos de cerrar el programa de cultura, tenemos un eje específico sobre descentralización cultural, un plan de financiación totalmente distinto, pero creo que lo importante es tener un buen equipo. Ahora, también creo que es importante que durante mucho tiempo yo creo que como no teníamos la posibilidad de defenderlo, hemos renunciado como al aumento presupuestario. Es decir, que muchas veces se ha dicho, se pueden hacer muchas cosas en cultura sin gastar dinero. Y es totalmente cierto, ¿eh? O sea, que realmente se pueden mejorar muchas prácticas. O sea, pues por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ahora mismo las designaciones de los centros de arte se hacen a dedo, sin proceso, sin concursos. Eso no costaría dinero y se podría hacer. Pero en todo caso creo que tendría que haber una apuesta por aumentar el presupuesto en cultura. Y ahí, por ejemplo, bueno, a mí me parece interesante la propuesta que se recoge en la ley que se acaba de aprobar en Canarias del Sistema Público de Cultura y que es, digamos, un consenso en el tejido, que es aumentar paulatinamente la dotación presupuestaria a un 2%, ¿no? Entonces, digamos que diría un buen equipo y aumentar el... Haces durante varios fragmentos del libro, pero sobre todo está como, yo diría que es casi uno de los ejes que uno va leyendo en el libro, ¿no? La necesidad de una equivalencia de la cultura con las dos otras grandes revoluciones del siglo XX, ¿no? Que es el ecologismo y el feminismo. Desde esa postura de una cultura demasiado institucionalizada, pero no permeabilizada en la ciudadanía, ¿podrías contarnos cómo ¿Cuál es la relación o cómo lo encaja? Sí. Pues sí. Bueno, es un enunciado que es a la vez... o sea, que creo que describe una situación de potencia, ¿no? Y que creo que también habla como de un deseo y de una voluntad de equiparar la cultura a mi juicio, a los dos grandes movimientos de transformación de los últimos años. ¿Por qué? Porque, o sea, por lo que decía al inicio, es decir, el campo de lo cultural es un campo que tiene digamos, muchísimas capacidades para aportar mejoras, ¿no? Globales, más allá de lo cultural, más allá de los espectáculos culturales que han hecho el feminismo o el ecologismo, ¿no? Pues por lo que decíamos, digamos, la capacidad de generar comunidad, lazos sociales, de convivencia, de relacionarnos con las cosas que no podemos, que no comprendemos, ¿no? Es decir, como la capacidad de convivir con los demás y de tomar decisiones con los demás, de articular el tejido social. Es decir, hay muchos elementos que hacen de la cultura una herramienta para mejoras que van más allá de la cultura. Y esto pasa, a mi juicio, por un movimiento que es el mismo que se ha producido en el campo del feminismo y en el campo del ecologismo, y que creo que es el que tenemos que hacer con lo cultural, que es el de pasar de lo sectorial, digamos, a lo transversal, ¿no? O de lo sectorial a lo global. Y me explico. A día de hoy el feminismo y el ecologismo marcan políticas supranacionales, internacionales, nacionales, autonómicas, ¿no? Municipales, todos los estratos. Y son comprendidas como matrices con las cuales interpretar la realidad y hacer propuestas generales. Es decir, cuestiones como la reflexión sobre el reparto de los cuidados, los usos del tiempo, cómo consumimos, cómo se diseñan las ciudades, no se entenderían si no es por la matriz y por las gafas, ¿no? Que han podido aportar el feminismo y el ecologismo. Pero la cuestión es que hace 10 años esto no era así, es decir, que ambos movimientos eran percibidos como movimientos periféricos de los movimientos sociales, ¿vale? Y que el feminismo tenía que ver con la igualdad de las mujeres y el ecologismo con la preservación del planeta, que nunca fue así, pero eran percibidos de esa manera. Entonces yo creo que con la cultura hay que hacer lo mismo, y es entender que la cultura no es algo que tenga que ver solo con las actividades culturales, ¿vale? Con los objetos culturales, con los productos culturales, que también, sino que es un vector con el cual mejorar de manera global, digamos, nuestra vida común, ¿no? Por lo que decía, porque nos permite establecer
vínculos comunitarios, porque nos permite incorporar unas lógicas más saludables, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, porque, bueno, por todas las cosas que se suelen decir en relación con la cultura. Ahora, hay un problema, y es que yo creo que lo cultural, para hacer ese salto, ¿no?, como a lo transversal, carece de dos elementos que sí que han poseído tanto el feminismo como el ecologismo, que por un lado es el hecho de las, digamos, como de las desgracias o los agravios, ¿no? Es decir, es más fácil organizar un movimiento cuando tienes algo que defender. Es decir, yo siempre digo que, por ejemplo, situaciones como ¿no?, como los asesinatos machistas, que es una situación de extrema gravedad, de repente permiten visibilizar muchos otros tipos de violencia que hay, y permite una reflexión mucho más global en torno a la violencia estructural, ¿no?, y el machismo. Entonces, la entrada por digamos, una situación de extrema gravedad te permite abrir un debate mucho más amplio. Y eso en cultura es muy difícil, porque hay muy pocos debates que sean percibidos como de extrema gravedad, ¿no? Podemos tener el caso de la censura, pero es algo que no suele prender, o podemos tener el caso de las condiciones de los profesionales culturales, pero tampoco es una cosa que acabe siendo de interés general. Entonces nos falta, digamos, como una especie de agravio contra lo que enfrentarnos, ¿no? Yo siempre digo que al final el problema de la cultura es que se construye en positivo, por lo tanto es muy difícil como agregar, ¿no?, digamos, construir una causa cultural, que es lo que yo creo que hay que hacer. Y luego, por otro lado, carecemos de una militancia, porque en general, pues, el tejido cultural es un tejido muy precario, en el cual es muy difícil, digamos, articular un tejido activista y militante que defienda la cultura como bien común, y no tanto la preocupación por las condiciones materiales de los trabajadores culturales, que es imprescindible, pero que no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para mí, o sea, yo creo, y el libro, digamos, al fin, pues también tiene que ver con eso, es decir, hacer de la cultura una causa social, porque la cultura tiene mucho que aportar a un bienestar, ¿no? Pero bueno, tiene esas dificultades. Tenemos una dificultad también de nombre, ¿no? Porque si feminismo, ecologismo... Culturismo no pega. ¿No? Entonces ahí también tendríamos que buscar... Sí, hay que buscar juegos. Hay que buscar un branding, una marca de esta, claro, que dicen ahora, ¿no? Bueno. Sí, de hecho, en el libro se plantea que aparte de las políticas culturales, porque yo muchas veces digo que creo que el problema fundamental del libro es que está escrito como si se fuera a gobernar. Entonces, si no gobiernas, ¿qué pasa, no? Y a la vez, digamos, la propia escritura tiene en cuenta eso, y también hay una propuesta de impulsar un movimiento social por la cultura, ¿no?, que no tenga que ver solo con las cuestiones propias del sector cultural. Entonces, en ese movimiento social por la cultura creo que tienen que entrar también toda la capacidad imaginativa, ¿no?, de generar marcas, de generar estrategias de agitprop, todo eso, que te permite de repente hacer como algo que pueda ser atractivo, seductor y que enganche. Bien. Volviendo a lo transversal, ¿no? Escribes en Periférica, en el número 23, cultura, salud y salud cultural. Repasando el otro día las estadísticas, era un artículo que, bueno, dentro de lo que son las revistas académicas, ¿no?, pero que sí que tenía muchas lecturas, los PDF y muchas consultas, y yo querría que les contaras a los que están presencialmente aquí, los que pueden verlo luego dentro de X tiempo, ¿por qué te llama la atención la transversalidad precisamente con la salud, que quizás no fuera el sector en el que más nos fijáramos los que estamos normalmente metidos en esto que tú decías, la profesión o el sector, ¿no? Pues mira, o sea, primero, simplemente subrayar que a mí la transversalidad de la cultura me parece una de las estrategias más importantes que hay que poner en marcha, precisamente para sacar la cultura de ese pequeño rincón cultural, ¿no? Lo que estábamos hablando de desculturizar la cultura, de conectarla con muchos otros ámbitos. Creo que la transversalidad es una de las estrategias que permite que la cultura esté en muchos lugares de nuestra vida, y que creo que ahora mismo, pues, es una de las lógicas que yo creo que hay que incorporar sí o sí en las políticas públicas. ¿Y por qué la salud? Pues ahora, si quieres, desarrollo concretamente cuáles creo que yo son los beneficios concretos que aporta la salud y la cultura. Pero si yo me pongo a pensar por qué entre todos los cruces que puede tener la cultura con muchos otros ámbitos, que son inmensos, inclusión social, seguridad, educación, ¿no? Y a mí hay algo... Política exterior. Política exterior, o sea, muchísimo, ¿no? A mí hay algo que me gusta mucho del cruce de cultura y salud, y es que precisamente
permite romper con la ficción de la cultura como algo espiritual y etéreo, ¿vale? Que es lo que donde siempre se ha colocado la cultura, ¿no? Esa idea de que, pues lo que decía antes, la cultura es el alimento del espíritu, la cultura nos hace, ¿no?, mejores personas, nos eleva, ¿no? Hay una cierta como carácter etéreo de lo cultural, y entonces vincular la salud y la cultura te permite conectarlo con una cosa muy material de la vida, que es la propia existencia material, ¿no? Nuestra propia continuidad. Y entonces eso me parece muy interesante porque permite deslocar la idea de cultura y pensar que la cultura es algo que se hace, que es muy concreto, ¿no? Y que por lo tanto tiene que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, entre los distintos aplicaciones de la cultura al campo de la salud, a mí hay uno que me gusta muchísimo, que es para quitar el dolor de migrañas. La Fundación Cultura en Vena, que aparece citado en el artículo y que es una de las fundaciones que más está trabajando en este ámbito, ha hecho estudios clínicos en distintos hospitales y, por ejemplo, ha comprobado cómo cuando a pacientes de migraña crónica escuchan música en directo, se les reduce el dolor y necesitan menos analgésicos, ¿no? Entonces esa idea de que la cultura no es una cosa lejana, sino que realmente te quita el dolor de la cabeza, ¿no? Y que por lo tanto la relevancia social de la cultura no es solo que hagamos como grandes manifiestos de qué importante es la cultura, sino que es que te quita el dolor de cabeza. Y entonces a mí eso me gusta mucho de ese cruce, ¿no? Luego, efectivamente, lo que se desarrolla en el artículo es los múltiples beneficios concretos que tiene incorporar, digamos, hacer el cruce cultura-salud, que la Organización Mundial de la Salud ya digamos, fue un hito cuando lo reconoció en 2019 y que tiene que ver, por un lado, con el cuidado emocional de las personas que están, bueno, hospitalizadas o con distintas patologías crónicas o en procesos complicados y que son dolorosos, con la mejora de las propias variables clínicas, ¿no? Que son estos estudios y estas investigaciones clínicas que se están haciendo y que de repente puede ver cómo mejora la salud pulmonar o cómo reduce el uso de analgésicos, cómo reduce o equilibra la glucosa, ¿no? Como cosas muy concretas. Y luego otra parte que a mí me parece también especialmente interesante, que aquí tiene que ver con muchos otros ámbitos de la transversalidad de la cultura, que es generar empleo cultural en contextos que no son específicamente culturales, pero en los cuales se hace una práctica cultural. Es decir, una persona que sale del conservatorio y está tocando a enfermos que están en la UCI, está desarrollando una actividad cultural, pero el contexto no tiene nada que ver con un auditorio donde hay gente escuchando, ¿no? Entonces la idea de que el trabajo cultural puede darse en muchos otros espacios y ser igual de apasionante, de gratificante y de digno, también me parece muy interesante de este ámbito. Muy bien. Tengo un par de preguntas más, pero como se suelen dejar siempre las preguntas al público para el final, ¿no? Y parece que estamos ya como queriéndonos ir, yo de verdad os abro el espacio y si os parece, si alguien quisiera intervenir, preguntar, opinar, rebatir, pues creo que es un buen momento ahora. Yo sí que me gustaría hacer una reflexión, porque yo a nivel profesional me he dedicado siempre a la gestión de servicios deportivos. A nivel recreativo, para mi propia experiencia personal, me he dedicado también a gestionar servicios. Yo, por de formación profesional, hablo de servicios también culturales. Sí, porque ha habido un momento que me parecía que hablabas más de deporte que de cultura, ¿no? Con el tema de los beneficios de la cultura a nivel de migrañas, de bienestar emocional, bienestar corporal también. ¿Por qué nos cuesta tanto o les cuesta tanto a los políticos el realmente hacer estrategias, acciones que mejoren o que hagan que los hábitos culturales relacionados con la salud, deportivos, no de deporte profesional, sino de deporte de práctica, que mejoren la calidad de vida? ¿Por qué cuesta tanto? Y porque siempre lo primero que recortan es en cultura y deportes, pero no deportes de ver a los equipos de primera división, sino de realmente impregnar a la gente, a la sociedad, de hacer hábitos o tener hábitos culturales y deportivos. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, lo primero es que yo creo que la cultura tiene mucho que aprender del deporte, o de cómo el deporte ha conseguido ser percibido socialmente como algo que cualquier persona puede hacer, ¿no? Y yo creo que ahí que creo que hay un... Ahí sí, porque por ejemplo, así como algo que has comentado, el deporte a lo mejor por ejemplo, lo que nos suena a todos, el baloncesto que te he dicho yo, el fútbol, aunque podamos tener unos un equipo, otros otro, pero más o menos todo el mundo, Claro. ya sea de derechas o de izquierdas, valora o invierte en ese deporte en concreto, y a lo mejor en cultura
se está polarizando Sí. esa profesionalización. Y luego pasa otra cosa en el deporte, y por eso digo que hay que aprender que, o sea, en el deporte hay 3 niveles, ¿no? Tú tienes el deporte de base, el deporte profesional y el deporte de élite. Y se interrelacionan todos entre sí, es decir, son necesarios. O sea, para que se genere deporte de base, a la vez miras a unos ídolos, ¿no? Y el deporte profesional te sirve como de enlace entre esos dos ámbitos. Y yo creo que en la cultura tendría que pasar igual. Es decir, que entendamos que el nivel amateur es el que tiene que ver con la participación cultural y es el que digamos, genera una cultura cultural, ¿no? Igual que una cultura deportiva, pues una cultura cultural, que luego hay un nivel que es el de los profesionales culturales, que son en realidad el conjunto del tejido cultural, ¿no? Desde una productora independiente, una librería, etcétera, etcétera, y luego están pues los grandes nombres, las grandes figuras, que son pocos y que también son importantes, ¿no? Entonces, creo que del deporte hay que aprender esa interrelación. Ahora, ¿por qué desde la política se abandona tanto la cultura o el deporte? Yo hablo más de la cultura, que es lo que más conozco. Y he pensado mucho sobre ello, porque también me toca de cerca. O sea, yo creo que por un lado, porque no da réditos inmediatos. O sea, es decir, al final la política digamos, tiene una enfermedad de cortoplacismo y de foto y que necesitas que las cosas te rentabilicen para sacar la noticia y para, ¿no? Entonces, la cultura es un poco contradictoria en ese sentido, requiere un medio plazo. Puedes inaugurar una biblioteca, pero tiene sentido hacerte fotos con, no sé, con espacios de autogestión comunitaria. Pues a lo mejor no, o a lo mejor podríamos decidir que hacer un cambio de marca y que es importante hacerse fotos con esas cosas también, ¿no? Pero bueno, creo que ahí hay un elemento que efectivamente no es rentable en términos comunicativos, que tampoco los medios les interesa, o sea, porque al final el político depende también de lo que los medios quieran sacar. A los medios tampoco les interesa especialmente ese tipo de noticias. Y luego creo que también hay otro elemento y que puede a lo mejor ser un poco polémico, pero creo que es importante, y es que en general a la gente que está en política no tiene problemas para acceder a la cultura. Por lo tanto, no entiende, es decir, no es consciente del privilegio que tiene. Y por lo tanto no entiende que haya una política de redistribución, ¿no?, de acceso tanto al acceso, digamos, como espectadores como a la capacidad de crear y producir cultura. Entonces yo creo que ahí también hay una cuestión de insensibilidad con un tejido, ¿no? Y que luego también, evidentemente, otra cosa que pasa, pero que creo que va más allá de la política, es que se ha identificado cultura con industria cultural. Entonces, mientras tú más o menos dinamices un poco el sector, des un poco de dinero a la industria, pues te olvidas de todo lo demás, cuando en realidad las políticas culturales son mucho más. Muy bien. Otro... A mí, yo estoy de acuerdo en ese proceso de sacralización, como tú has dicho, ¿no? de que necesita la cultura, ¿no? De un poco sacarla de sus templos y sus lugares, de sus espacios, digamos, cotidianos de desarrollo. Pero ¿no percibes que cuando la cultura se ubica, o se desubica en este caso, de su contexto de creación, de su contexto también de público, a veces es percibida como una intrusa, como un elemento un poco desequilibrante, que no se asocia o no se conecta con el contexto fuera, porque hay una percepción todavía de la cultura demasiado institucionalizada, demasiado ajustada o conectada con esos espacios donde se ha venido desarrollando durante décadas, ¿no? Y que están adscritos a creadores, a músicos, a pintores, llámense galerías, llámense salas de conciertos. Pero cuando va a hospitales, cuando va a escuelas, cuando va a plazas, cuando va a espacios más que le han sido un poco negados en cierta forma por la estructura política y social de una comunidad, llámese ciudad o llámese universidad incluso, no percibes a veces que puede generar, no digo un rechazo, pero sí una cierta percepción por parte de públicos y del propio contexto social que se desarrolla como un elemento de intrusismo? La verdad es que no lo creo, es decir, o sea, creo que cuando hay experiencias de incorporar la cultura a centros de salud, intervención en barrios, etcétera, etcétera, la gente, o sea, enseguida es muy receptiva. O sea, no creo que haya un problema en cuanto a los públicos. Otra cosa es que las instituciones, o sea, digamos, los órganos de gestión de esos espacios, ¿no?,
tengan más roces, porque efectivamente estamos acostumbrados a que la política en general está muy parcelada. Entonces, cuando alguien viene a tu, ¿no?, a tu nicho, pues de repente hay como una situación ahí de tensión. Entonces, diría que la dificultad tiene más que ver con la organización, ¿no?, la trama institucional, que con la propia gente, que creo que en general o sea, que creo que es muy bien recibido. A ver, también hay proyectos y proyectos, ¿no? No diría proyectos, hay, digamos, maneras de intervenir en lo social con la cultura y maneras. Es verdad que también puede ser una cosa muy de paracaídas y que de repente se haga con una mirada quizás muy ensimismada cultural, de hecho yo creo que eso también puede suceder. Pero por parte del público creo que en general sí que hay mucha receptividad, o al menos en lo que yo he conocido de cultura y salud, ¿no?, que es lo que más... Sí. Creo que hay muchísima receptividad. No hablo tanto del hecho cultural puntual, hablo del hecho cultural continuado. El hecho cultural puntual sí tiene una percepción porque hay como una especie de bonomía y de buen rollo, ¿no? A la hora de decir, ¡oh, qué bien! Teatro en la calle, música en la calle, espectáculo. Yo hablo no hablo de la anécdota cultural, hablo del encaje cultural en el mundo, en la sociedad, fuera de sus templos, ¿no? No hablo de hacer un día un espectáculo de danza en la calle, donde entiendo. Sí he percibido una magnífica acogida, y un día hay un concierto en la plaza y estas noches blancas tan maravillosas donde va la gente que no va en todo el año a un acto cultural y todo el mundo sonríe de oreja a oreja. Eso lo he percibido. Yo no hablo de eso, yo no hablo de la anécdota cultural, yo hablo de la continuidad cultural en los espacios, digamos, que hasta ahora o hasta hace poco le eran ajenos. O sea, en realidad yo estaba pensando, no estaba pensando en anécdotas, sino que estaba pensando en... O sea, cuando tú has hecho la pregunta, lo que a mí me ha venido a la cabeza era los ejemplos que yo conozco de intervención cultural en hospitales, o los ejemplos que yo conozco en centros educativos, que es permanente, ¿no? O sea, que no es esa cosa de anécdota, sino que es permanente, en la que los niños están felices, las familias están encantadas de que sus hijos aprendan a través del arte, o que las que tienen migrañas o no pueden dar el pecho a sus hijos están encantadas de que... O sea, como que me imaginaba no anécdota, sino lo otro. Y en ese sentido... creo que la relación es positiva. Otra cosa es que todavía no acabemos de entender, ¿no? O sea, otra cosa es que la recepción sea positiva, pero sigamos viéndolo como algo extraordinario, anecdótico. En lugar de entender que es un recurso más, ¿no? Es una estrategia más que recurso, una estrategia más. Quizás eso sí, ¿no? Que es decir, vale, todavía no acabo de entender que esto en realidad es igual que a lo mejor que me pongan el gotero, o sea, salvando las distancias, ¿vale? Muchísimas distancias, pero que forma parte del tratamiento integral de mi salud, ¿no? Quizás ahí sí. Por ir cerrando, yo quería hacer una reflexión, quizás porque a mí es lo que me interesa ahora mismo, ¿no? Para mí, quizás el enfoque del libro le falta otro enfoque, ¿no? Y es que me parece un libro demasiado urbano. Sí, es verdad. Y muchas de las cosas que cuentas de la cultura transversal, de esa cultura que no requiere de espacios formales, esa cultura que se vive casi sin darte cuenta, en el ámbito rural está mucho más presente que en el urbano. ¿Por qué no está en el libro? ¿Por algo? Sí. O sea, yo creo que tienes toda la razón. Lo que diría es que creo que lo que pasa es que todos los elementos formales, ¿no?, y el espíritu del libro tiene que ver con algo que va más allá del urbano, pero como mi experiencia al final es muy urbana, la manera de aterrizarlo dibuja un imaginario que es muy urbano. Es decir, que creo que muchas de esas cuestiones perfectamente podrían servir de marco a unas realidades menos urbanas, y probablemente se podrían encontrar ejemplos que sirvieran para entenderlas más que realidades urbanas, pero supongo que es el límite de mi propia experiencia. Bien, vale, perfecto. Luego, una última reflexión casi personal mía, pero es absolutamente personal, no es ni de la revista ni de la universidad. Yo cada vez que escucho la palabra participación me echo a temblar. Aquí, pero como en muchas capitales hemos tenido procesos de participación espectaculares, con implicación de muchísima gente, y luego se ha dado la circunstancia antes, ahora, después, que las personas que lo lideraron y tal llegan a la política y no percibes ningún cambio en la política cultural. Entonces, ¿por qué no es posible cambiar la política cultural en un municipio X? En Jaén, en Úbeda, en Ciudad Real, en Teruel.
¿Por qué esa fatalidad? O sea, yo esa pregunta de alguna manera creo que me la hago en el libro. Es cierto que lo de la participación se nos ha roto de tanto usarla, que es, digamos, como una palabra que ya no significa nada. A mí también me gusta mucho esta cosa. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis que se puso tan de moda el término prosumidor, o sea, que se puso tan de moda, que hace 15 años era un término que se usaba en espacios súper minoritarios y al margen, y ahora ya te lo usa la Caixa o tal, ¿no? Entonces, como de alguna manera se ha ido desvirtuando eso. Pero Hablando de pro, yo nunca he entendido procomún. Nunca, cada vez que lo... la defensa de lo común. Sí, ¿No? pero cuando profundizo digo, no lo entiendo. No Pero sé. no tienes el término. El término, cuando se habla, hubo un tiempo que se habló mucho del procomún Sí. en cultura y me llevaba ahí y digo, no debo tener yo la cabeza fina, ¿no? Para... Yo siempre lo he entendido como la apuesta por lo común, pero me puedo equivocar. Sí, pero cuando se habla de espacios del procomún... Sí, bueno, ¿Qué también, querían? Lo también que son quiero- sintagmas. es una provocación lo que para quiero decir. preguntarte qué es Claro. lo que querían decir. O sea, yo creo que es un sintagma que lo que sirve es para digamos, incorporar vectores que tienen que ver con la politización de la vida. ¿Y qué es la politización de la vida? Hacerse cargo de los asuntos comunes y, por lo tanto, entender que, ¿no? O sea, que lo que nos sucede es asunto de todos y, por lo tanto, intervenimos en ellos. Pero, de todas maneras, que sí que me interesaba contestar a la pregunta inicial que me hacías, y que yo creo, porque yo también me pregunto, a ver, muchas de las cosas que yo hablo en el libro, ¿no? Proximidad, descentralización, me acuerdo más cosas. O sea, se lleva hablando de ello, no sé, 25 años, 30 años. O sea, llevamos muchísimo tiempo hablando de estas cuestiones. ¿Por qué siempre sigue estando en la periferia de las políticas culturales, ¿no? En un programa piloto o en una excepción. Y yo creo, mi conclusión final, a ver, hay muchas causas. ¿Por qué? Porque las políticas culturales en general, o sea, porque quien accede a puestos de responsabilidad en políticas culturales en general no tiene mucha noticia de los debates en políticas públicas. Por lo tanto, tampoco sabe trasladar cuáles son los debates que se están dando. También porque muchas políticas culturales en realidad están marcadas por quien tiene capacidad de influir en las políticas culturales. Y en general no es gente que esté interesada en el procomún. Quiero decir, que estás interesada en que las leyes de los marcos sean marcos beneficiosos. Pero creo que además hay otro elemento que todos tenemos como que mirárnoslo, que es que cuesta mucho ceder poder y recursos. O sea, realmente cuesta mucho perder el control de las cosas. Y por eso es la apuesta de la ingobernabilidad, es decir, cuesta mucho hacer políticas en las cuales digas, yo dejo esto, dejo este espacio, dejo este recurso, doy esta financiación y, siempre con las garantías de lo público, etcétera, etcétera, ¿sabes? Me echo a un lado, ¿no? Y pierdo el control y el dominio sobre lo que está sucediendo y sobre lo que es la cultura, sobre lo que hace la gente, sobre cuándo la hace. Entonces creo que hay una relación con el poder y el control que es fundamental romper y que a la vez es muy complicada, porque al final la política consiste básicamente en acumular poder. Pero creo que las políticas culturales necesitan, o sea, si algo necesitan es que se ceda al poder y recursos. Entonces creo que por eso es tan complicado que elementos que llevan en el debate público muchísimo tiempo realmente formen parte de lo central de las políticas. Muy bien. Bueno, yo creo que llevamos casi una hora, ¿no? Justa, y que es un buen momento para cerrarla. Yo, sobre todo lo que quería, yo creo que todos los que estamos aquí, era darte las gracias por la valentía de escribir Cultura Ingobernable, porque, bueno, tú dices en el libro que hay mucha gente que te dice que claro, que llevas haciendo políticas culturales desde el instituto, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, bueno, que nuestro deseo era que continúes, ¿no? Y que profundices y que te acuerdes también de las periferias, de los que estamos, bueno, en sitios que no son la centralidad, que no son tan urbanos, que las lógicas a veces son más cotidianas y que bueno, que siempre tengáis una visión, si se puede, más periférica y sobre todo yo creo que darle las gracias a Jazmín porque lo hemos pasado muy bien. Ella tiene una capacidad fantástica para sintetizar, que es muy difícil, y luego yo les recomiendo sobre todo que lean Cultura Ingobernable y que lean también el capítulo, el artículo de Periférica, porque la verdad es que es un placer. Así que nada, gracias. Muchísimas gracias. ¿Vale?